desde el canal TRO, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a esa emisión de Oriente Noticias, todos los fines de semana con ustedes para entregarles información clave de lo que está ocurriendo en norte de Santander, una emisión que realizamos desde esta capital, desde San José de Cúcuta. Hoy hablaremos de temas puntuales y es sobre el proceso de paz que adelanta el gobierno nacional con el ELN. ¿En qué se beneficia norte de Santander? ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso? Y por supuesto, algunos apartes de cómo avanza en ese momento también todo lo que es el proceso de paz con la FARC. Por supuesto, hablaremos un poco de historia, hablaremos de cómo está ese proceso con el ELN y también tenemos algunas críticas por parte de una ONG en norte de Santander, quien señala que el ELN y la FARC no pueden condicionar o seguir condicionando el gobierno nacional. Le damos la bienvenida al doctor Luis Fernando Niño, secretario de Víctimas y Postconflicto de Norte de Santander, quien en esta primera parte del noticiero hablará con nosotros sobre la historia de todo lo que es el ELN, todo lo que ha sido la FARC en nuestra región. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros, doctor Luis Fernando. Buenas tardes, Astrid, a usted y a todos los televidentes de El Gran Santander. Últimamente ha estado usted un poco más involucrado en todo el tema y el proceso que se adelanta con la FARC. Hablemos rápidamente de ese trabajo que usted viene adelantando con esos integrantes de la FARC que ya dejaron sus armas y que adelantan pues poco a poco ese proceso de paz. Bueno, el Departamento Norte de Santander, Astrid, ha tenido un avance significativo porque hemos hecho, a diferencia de otros departamentos, un pacto territorial propio por la paz y eso quiso que avanzáramos más rápido que los diálogos que se estaban dando desde Bogotá, La Habana o demás, y uno de estos fue poder encarar de frente desde el gobierno departamental y la organización civil cómo iba a ser la implementación. Yo he utilizado mucho una frase en donde decimos nos cansamos de ver sobrevolar los helicópteros pasar por encima de nosotros, pero la gobernación y la sociedad civil era llamada cuando habían problemas en el proceso. Entonces quisimos comenzar a acercarnos más al proceso. Rápidamente hoy hemos estado ya muchas veces en la zona de transición veredal, desde el señor gobernador y su gabinete. Ya estamos en diálogos útiles para la paz, es decir, en donde hemos venido con diferentes miembros de la FARC, comandantes de la FARC, con la sociedad civil diciendo en lo que estamos y no estamos de acuerdo y construyendo paz territorial. Ya están llegando planes de desarrollo a la zona no solo de Caño Indio, sino también a la zona alrededor de Caño Indio, El Mirador, Chiquinquirá, Miraflores. Esto quiere decir que ya hoy tenemos una consolidación, es la palabra, mucho más ágil de lo que está pasando en el resto del país. Y eso ha permitido que nos acerquemos también a los otros actores que están en el territorio. Claro que sí. Vamos a hablar un poco de historia durante esta primera parte de nuestra emisión de Oriente Noticias. Y para ello vamos a ver un informe que nos preparó nuestro periodista Jorge Colmenares sobre aquellos grupos al margen de la ley que decidieron dejar las armas. La Unión Patriótica es de las realidades políticas con pasado insurgente más recordada y también lamentada por el sangriento exterminio del que fueron víctimas sus militantes y que se calculan en 5.000. La UP, como se le conoció en todos los ámbitos, se conformó en 1982 con miembros del movimiento Autodefensa Obrera, un frente desmovilizado de las FARC y otro del ELN y militantes del Partido Comunista Colombiano. Tuvo dos candidatos presidenciales, ambos asesinados, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Osa. En dicha persecución mortal también fueron eliminados 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y más de 4.000 simpatizantes. Los sobrevivientes fueron asilados en el exterior y los crímenes declarados de lesa humanidad. El movimiento insurgente 19 de abril se desmoviliza en 1990 y participa en las elecciones para conformar la Asamblea Nacional Constituyente, obteniendo 19 de sus miembros y el copresidente Antonio Navarro Wolf. Tras la constituyente participa la Alianza Democrática M19 en las elecciones para Congreso, obteniendo 9 senadores y 12 representantes a la Cámara, un gran debut en la democracia colombiana para un grupo de desmovilizados. Pero también sufrió el embate de los grupos irregulares y también células del Estado intolerantes con la izquierda en el escenario político en Colombia. Su máxima figura, Carlos Pizarro León Gómez, fue asesinado y con amplia simpatía entre votantes como candidato presidencial, que era de la alianza.
Por no alcanzar el mínimo requerido de votos en 1994, la Alianza Democrática M19 pierde su personería y sus militantes emigraron hacia otros frentes de izquierda moderada, creándose el Polo Democrático Alternativo y la opción Alianza Verde. En 1990, bajo la presidencia de Virgilio Barco Vargas, se desmovilizó el Ejército Popular de Liberación y asumió en la vida política Esperanza, Paz y Libertad, que no tuvo gran participación democrática y muchos de sus desmovilizados volvieron a delinquir. Una historia que se ha venido marcando por procesos en nuestro país, procesos con grupos guerrilleros, procesos con grupos paramilitares. ¿Qué diferencia hay entre esos procesos que escuchemos hace un momento, entre el proceso paramilitar también, porque tenemos que vincular pues ese proceso dentro de lo que ha trabajado en los gobiernos de Colombia, con ese proceso que se adelanta en ese momento con la FARC y con el ELN, aunque hay diferencias entre el ELN y la FARC? Astrid, mire, hay que recordar a los televidentes que la paz de Colombia la hemos buscado desde el siglo XVI. Pero acuerdos propios que se hayan podido, digamos, llevar a cabo, el acuerdo que se firmó en Chinácota y el acuerdo que se firma en la Guerra de los 1000 días. Digamos que hay un primer acuerdo que de una u otra forma se logra respetar entre la lucha que hubo en ese primer inicio de siglo. Pero esto conllevó a 1948 la lucha bipartidista. Y es entre el 48 y el año 64 cuando crean las guerrillas en Colombia. La pregunta que usted me hace es muy sencilla y es ¿cuál es la diferencia de los acuerdos de Tlaxcala, de Caracas, de México y los anteriores acuerdos de Casa Verde, incluidos los del Caguán? Y es que en este caso, en el caso de las FARC, evidentemente ya hay un acuerdo, ya hay unos pactos y ya hay unos avances concretos. Vamos a hablar de uno, la dejación de las armas. En el caso del ELN, ha sido muy compleja en las 4 mesas anteriores y es complejo porque ellos tienen otras formas y otros puntos de inicio de negociación. Ahora, la gente diría, no, pero es las mismas guerrillas y lo que se acordó con la FARC sirve para el ELN, pues no funciona así. No funciona así porque las raíces de cada uno de los grupos armados son distintas y en algunos puntos concuerdan y en otros están diametralmente opuestas. Y lo que pudo durar, la gente tiene una expectativa de que como con las FARC demoró 4 o 5 años, con el ELN va a ser en 6 meses. Y yo me atrevo. Porque la hace más pequeña. Porque la hace más pequeña, porque ya no hay nada más que negociar, ya se negoció lo fundamental. Y resulta que faltan muchas cosas por negociar. Ahora, aquí voy a repetir una frase de Frank Perl, que es uno de los negociadores que estuvo con el ELN, y es, estamos atacando la fiebre, pero no la infección. Y mientras tengamos la infección, la fiebre puede volver a surgir. Y cuando hablamos de infección, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que las causas que iniciaron el conflicto armado históricamente se mantienen vigentes y avanzando. ¿Qué son problemas sociales? ¿Qué son los problemas sociales? Ahora, en la mesa de negociación no se puede solucionar el salario mínimo, no se puede solucionar la cuota del colegio, no se puede solucionar la pelea del vecino que le sube volumen al equipo, pero sí se pueden solucionar temas coyunturales, por ejemplo, el abandono en el campo, la pobreza, el hambre, la desigualdad, las vías terciarias y secundarias, la falta de oportunidades. Eso todavía no se ha solucionado. Hoy tenemos gente en norte de Santander que no tiene energía eléctrica, no tiene acueducto, no tiene sistema de PAE o alimentación escolar, digamos, en el sentido donde los niños tengan asegurados totalmente todo. Pero esas coyunturas tampoco se van a solucionar en 5 años de acuerdo con ninguno de los grupos. Yo creería aquí que las causas sociales que iniciaron el conflicto están más que vigentes, y no solo están vigentes, sino que algunas ni siquiera se han comenzado a abordar. Yo por eso creo que hay que tener mucha claridad en la diferenciación aquella que algún día hacíamos acá de paz positiva y paz negativa. La paz negativa es el silencio de los fusiles. La paz positiva es hacer que los fusiles no vuelvan a sonar, y es educación, trabajo, vías. Es como lo más complicado. Es lo más complejo, y hay una paz que redondea esas dos paces siguiendo la teoría de Galton, de la negativa y la positiva, y es la reconciliación. Y eso sí que está lejos todavía, porque si hay algo que nos mantiene alejados del proceso de paz es todavía la gente queriendo la guerra, queriendo no perdonar, no reconciliarse. Cuando se hizo el proceso entre el Gobierno Nacional y el M19, veíamos que terminó como víctima fatal uno de sus grandes líderes, que era candidato a la presidencia de Colombia y que tenía en su momento un muy buen apoyo de los colombianos. ¿Qué
puede pensar la FARC frente a eso? ¿De pronto estamos en una Colombia diferente, que vamos a ver diferente ese proceso? Bueno, quizás sí y no. Estamos en una Colombia diferente porque han cambiado algunas cosas, pero no estamos totalmente diferentes. Y por eso las FARC, dentro de uno de los puntos de negociación, dejó claras las mesas de garantías de protección a los defensores, defensoras de derechos humanos, a los miembros de su partido político, y también dejó claro que había que hacer una comisión de seguimiento porque las partes no se tienen confianza. No solo fue lo del M-19, la Unión Patriótica y este genocidio que ocurrió ya comprobado y ante la Corte Interamericana en un momento dado contra los militantes de este partido político, que si se vuelva a dar o a suceder, pues hoy quizás hay más herramientas. Por ejemplo, para la época no existía la Unidad Nacional de Protección, que hoy puede proteger a algunos de estos líderes sociales, políticos o exguerrilleros. Pero en ese entonces las consecuencias habían otras variables: narcotráfico, Pablo Escobar, 4 candidatos presidenciales asesinados. Luego viene la hecatombe de la fuerte caída de otros líderes. Recuerda que para eliminar la moral de un pueblo hay que eliminar a sus líderes, porque hay que desesperanzar. Y para desesperanzar hay que eliminar las personas que piensan. Y por eso los procesos se acaban, porque las cabezas visibles generan pensamientos y al eliminarlas causan temores. Y eso genera desorden y es posible gobernar en el desorden. ¿Sí? Divide y vencerás. Ahora, lo mismo pudiera pasar si fuera, vamos a poner un ejemplo, que la derecha montara un candidato y comenzaran a selectivamente a asesinar personas de la derecha, sistemáticamente. Aquí estamos tratando desde que por equiparidad de todas las partes se pueda hacer política. Ahora, ningún grupo armado se armó para ir a rezar el Santo Rosario. Todos se armaron para luchar por el poder. Y el poder era por las armas o por la vía de la democracia. Y en ese orden de ideas, tampoco hay que sentarse a esperar de que las FARC se va a dedicar a sembrar solo yuca o papa en las zonas de transición, sino que también van a tener aspiraciones políticas. El ELN tiene aspiraciones políticas. En este entonces hay que comenzar a ver es qué nuevas proporciones se le va a dar de participación, y eso está en el Acuerdo 2 de La Habana. Ahora, con el ELN es diferente porque ellos lo abren mucho más. El ELN es mucho más, digamos, participativo. Todas las consultas las hacen en todas las instancias y eso demora más el proceso. Claro. Porque es como si usted va a decidir con toda su familia dónde van de vacaciones y todos tienen un destino distinto y hay que poner de acuerdo a la familia. Antes de terminar ese bloque, ¿qué garantías tienen los mismos integrantes de la FARC y del ELN y por supuesto Colombia en que cuando la FARC o el ELN ya tengan ese poder político cumplan lo que prometieron a su gente, le cumplan ese cambio social y ese cambio popular, digámoslo así, en cada una de las regiones? Esa va a ser la parte más compleja del proceso y la más interesante, porque cuando ocurrió el hecho del conejo Guajira, que toda la sociedad civil respondimos con vehemencia que estuvo mal hecho, es porque hicieron lo mismo que hacía la política tradicional, una pancarta, una tarima, papayera, aguardiente, discurso y con armas. Entonces se le criticó muy fuertemente a los grupos que están dejando las armas. Les toca un reto difícil y es decir, su discurso habla de cambiar la política corrupta, la política que está dañando, etcétera. Pues entonces les va a tocar muy complejo porque en la psiquis de los colombianos tenemos una dimensión de lo que es la política. Entonces ellos van a tener que ganarse un espacio que no se han ganado, pero también quiero decirle que ellos están en zonas donde esa política tradicional no entraba, por todas las razones mismas de las armas, y eso los pone en una ventaja. Y esa sí entró. Y en esa van a tener un escenario mucho más rápido porque eran las zonas donde ellos normalmente convivieron durante sus últimos 53 años de lucha. Bueno, pues nosotros nos vamos ahora a conocer una información muy importante, doctor Luis Fernando, y televidentes, y viene desde Girón, Santander. Televidentes, a ustedes gracias por continuar con nosotros acá en Oriente Noticias. Vamos a saludar a esa hora de la tarde a nuestro periodista Raúl Rolando Castro, quien desde Ocaña nos habla sobre el pensamiento o la posición de lo que tienen en general en esa comunidad ocañera sobre la presencia del ELN en esa zona del norte de Santander. Adelante, Raúl Rolando, muy buenas tardes.
Astrid, buenas tardes. Pues lo que defensores de derechos humanos han dicho es que luego del proceso de paz con la guerrilla de las FARC, el ELN y también el EPL están tomando mucha más fuerza en la región del Catatumbo. El Ejército de Liberación Nacional, que tuvo sus orígenes en tierras santandereanas, es hoy uno de los más fuertes en la región, y así se ha demostrado con las incursiones de las últimas semanas en varias de las poblaciones del Catatumbo y provincia de Ocaña. Ante la salida del proceso de paz de las FARC, pues el ELN y el EPL han tomado el territorio que han dejado las FARC. Yo creo que en estos momentos, más fortalecidos que nunca está el ELN en este sector, y yo creo que en el país es donde están más fuertes. La dejación de armas de las FARC y la ausencia efectiva de las políticas públicas del Estado han convertido a la zona del Catatumbo en un territorio que debe ser visto por el gobierno nacional como la zona que más requiere de la inversión estatal, pues son los grupos armados los que ejercen el control. Y hoy son los que tienen el dominio territorial por encima del mismo dominio del Estado. O sea, en el Catatumbo actualmente hay un paraestado que está conformado por el ELN y el EPL. La comunidad espera que los diálogos y el denominado posconflicto llegue a la región del Catatumbo para cambiar la historia de sangre y dolor que ha padecido durante las últimas décadas. Lo que se ha solicitado y ha sido reiterativo durante los últimos meses por parte de la Asociación de Personeros y de los alcaldes del Catatumbo es que el gobierno nacional avance en los diálogos con todos los actores generadores del conflicto en la región. Con la cámara de Jesús Zúñiga desde Ocaña, en el norte de Santander, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Raúl Rolando, a usted muchísimas gracias. Y usted dice o señala algo muy importante, esa presencia del ELN y del EPL en Ocaña, donde en la última semana por el aniversario del ELN nos dimos cuenta de que hay presencia, pero es que no solamente en Ocaña, vimos banderas puestas en municipios cercanos a Pamplona. ¿Qué está pasando con ese tema? ¿Es la forma de llamar la atención del gobierno nacional o es la forma de decir, miren, nosotros estamos en tales puntos, en tales sectores, en Arauca, norte de Santander, en el sur del Cesar? ¿Qué quiere decir eso? Sí, mire, Astrid, televidentes, aquí hay que hacer análisis de carácter académico, y pues obviamente el ELN nace hacia el año 64 como una guerrilla marxista-leninista diferente a las FARC, con un solo componente que es la teología de la liberación, lo cual lo hace supremamente distinta en su accionar. Y toco este elemento para responder esa pregunta porque hay una cosa pues positiva o negativa, no sé cómo la llama el televidente, que ha generado el posconflicto, y era que como ya llevamos 53 años de guerra, se nos había vuelto normal el conflicto, y solo hasta cuando nos tocaba el conflicto era que podíamos opinar de él. Hoy ya la gente opina, aunque no lo haya tocado, aunque creo que son muy pocos los que ya no ha tocado, porque creería yo que muchos, o por no decir un 80%, los ha tocado el conflicto de manera directa o indirecta. Pero hoy casi todo el mundo habla del proceso o de los procesos, para bien o para mal. Estamos colocando los ojos en algo que nunca nos habíamos fijado, y es, vamos primero, ¿en dónde está la presencia de los grupos armados? La gente antes no sabía que el Catatumbo tenía guerrilla, pero Chitagá, Cácota, Pamplona, a mí me daba, un alcalde nos decía, doctor Niño, yo no permito, en esto de diálogos útiles para la paz, no permitimos que entre en la guerrilla a hablar de paz. Y yo le decía, doctor, la guerrilla está en su municipio hace 53 años, ¿sí? Es decir, hay que tener claridad de que este es un fenómeno social que tiene el país. Entonces, digamos que lo primero que descubrimos es que la guerra nos circundaba, ¿sí? Lo segundo que nos estamos fijando es el por qué circunda. Entonces comenzamos a hablar de ilegalidad, narcotráfico, combustible, tráfico de diferentes cosas. Y lo tercero es que comenzamos a mirar, bueno, y si no están ellos, ¿cómo se soluciona? O sea, realmente que la FARC, el ELN y el EPL se desmovilicen, ¿van a traer la paz al territorio? Ahí es donde están los retos de este posconflicto. Por lo tanto, entonces, el ELN, en su aniversario que conmemoró hace unos días, digamos que si hay algo que positivo que resaltar, si es que se le puede llamar así, es que no hubo ninguna baja ni en la fuerza pública, ni en las fuerzas militares, digamos, policial, ejército. Sí, colocaron banderas, taponaron vías, obstaculizaron el paso, pero digamos que no hubo una acción de mayor lamento. Sí. Digamos que ahí estamos en un avance. Causaron zozobra, más no actuaron
Pero aquí sí hay que entender que el conflicto es muy fuerte. O sea, lo que yo quiero dejar claridad acá como secretario de Víctimas, Paz y Posconflicto del departamento es que el norte de Santander, a diferencia de todas las regiones del país, es un conflicto muy fuerte que está afectando a muchas personas y mucha gente aún hoy todavía quiere negarse a creer que eso es posible, o sea, que hay conflicto. Yo sí he querido y lo hemos vivido en carne propia con todos los problemas que hemos sentido y es que tenemos que comenzar a desarrollar estrategias de cómo ir socavando ese conflicto por otras de paz. La paz, repito y insisto nuevamente, la paz no es solo silenciar los fusiles, eso es el primer paso. Hablar de paz, y que también hay que decirlo, tiene que empezar desde la conciencia de cada uno de los colombianos en adelante. Ahí para allá, pues obviamente se iniciará ya un proceso de paz con los grupos. Pero hay algo muy claro y al norte de Santander. Acá han quedado madres sin sus hijos, esposas sin sus esposos, hijos sin sus padres. En fin, la violencia ha dejado una huella imborrable e inolvidable en norte de Santander, en mujeres y hombres. Y esto, ¿cómo va a beneficiar el que se dé un proceso de paz, sobre todo con el ELN que tiene tan alta presencia en norte de Santander? Mire, las víctimas del conflicto son las protagonistas de este proceso, porque al que no le ha tocado la guerra, pues es fácil opinar. Claro que sí. Pero cuando a uno lo toca la guerra, como usted lo ha dicho, cuando uno ha perdido un familiar, cuando ha sufrido un atentado, cuando ha sufrido una amenaza, cuando usted comienza a hablar con más criterio de la paz. Ahora, hay varios sectores de víctimas. Están las víctimas que no quieren nada con los grupos armados, obviamente, y es entendible, tienen rencor, odio, porque fue la persona que me quitó mi ser querido, fue la persona que me quitó una pierna por la mina, etc. Están las víctimas que sí quieren perdonar como medio de sanación interior, es decir, ni siquiera es porque se vayan a la cárcel o no, porque una víctima me decía, yo no quiero que se pudra en una cárcel solamente porque yo no me va a devolver a mi hijo muerto, pero sí quiero perdonarlo porque no puedo estar tranquila sin perdonar al asesino de mi hijo. O sea, esos temas que uno ve en este trabajo lo dejan a uno desconcertado de cualquier teoría. Y la gran responsabilidad del Estado frente a las víctimas, de cumplir la ley 1448, que va a ser muy complejo, Astrid y televidentes, porque en norte de Santander hay 320.000. Creemos que una vez terminen estos procesos de manera exitosa se pueda llegar a 500.000. Casi el 50% del departamento es víctima del conflicto, digamos las registradas, porque sí, también están las que no denuncian por miedo y demás. Y a todas hay que cumplirles unas garantías que el Estado le dio. No solo la indemnización, porque uno tiene que dejar claro que las víctimas no solo pelean por la plata, también pelean por la verdad, por la justicia, por la reparación integral, por las medidas de satisfacción. Ahí es donde está el complique para este tema. ¿Cómo hacer para que las víctimas tampoco vean que todo es para las FARC y para el ELN y no para las víctimas? ¿Sí? O sea, eso es muy complejo. O sea, sueldo para la FARC, zona de transición para la FARC, casa para la FARC y no para las víctimas. Entonces aquí hay que equiparar. Pero digamos que todo eso se solucionó. Vamos al escenario en que todo ese sueño se volvió posible. La reconciliación. Y ahí es donde hemos visitado varios países. Próximamente estaremos visitando Asia, conociendo otra experiencia, pero vamos a poner a Alemania, siempre lo coloco de ejemplo, los países centroamericanos. Hoy, 70 años después de la Segunda Guerra Mundial, todavía hay gente que cree que el nazismo es la solución y todavía hay gente que no ha perdonado al nazismo y otros que siguen creyendo que es la única salida. O sea, esto no es de 10 años que dura la primera fase. No va a ser fácil que cambie. Ahora, el perdón va de muchas formas. Hay actos simbólicos, un abrazo, una paloma, pero cuando el país realmente se reconcilie y se perdone. Ahora, voy a contar algo y puede sonar también crítico, Astrid. Y a medida que uno va avanzando y se va encontrando con todos estos grupos armados, con las víctimas, con todo, al final todos somos iguales. O sea, no estoy justificando lo uno con lo otro, pero veo guerrilleros que también sufrieron y que fueron víctimas, paramilitares que también sufrieron, y todo el mundo se fue a la guerra. Pero hay alguien o algunos que están interesados en que esto siga. Que cambie. O sea, ¿qué debemos decirle a nuestros televidentes que nos ven no solamente en norte de Santander, sino también en Santander y en otras partes del país? Doctor Luis Fernando Niño, ¿hay que creer en ese proceso de paz? Yo creo que no solo hay que creer, sino que hay que apostarle, porque si no llegara a funcionar, lo que le viniera a Colombia sería
mucho más años de derramamiento de sangre, porque vuelvo y repito la frase que le dije ahora, que no es mía, es de Frank Perry, que la estudié mucho y analicé y me gustó, y es: estamos atacando la fiebre, más no la infección. Y la fiebre, mientras se quita cuando uno se toma la pastilla, pero si usted no ataca la infección, la fiebre vuelve y sale. Entonces digamos que aquí hay que comenzar a ser mucho más inteligente. Es una oportunidad que nos estamos dando la sociedad ahora. Nosotros no vamos a disfrutar de esa paz. ¿Cree en la movilización que de pronto está convocando también el gobierno nacional, una movilización a apoyar al proceso de paz? Mire, yo creo que el país ya las marchas ya se le volvieron cotidianas. Y ese es el problema, cuando todo se vuelve cotidiano. Acuérdense cuando uno era capaz de almorzar y ver una bomba y ver los cadáveres, y era capaz de almorzar viendo los secuestrados, y era capaz de las dados de baja con una sábana encima, y almorzábamos y hablábamos del reinado de la yuca y de la papa, y no pasaba nada. Así pasa con este tipo. O sea, aquí tenemos que hablar contundentemente, con seriedad. Y quiero decirle algo a Astrid, y aprovecho este medio, y es: la sociedad civil tiene que organizarse de manera de pensar en un mundo distinto, en una región distinto. No son los dirigentes los que en últimas... Esto no va a ser como anteriormente, que era de arriba hacia abajo. Aquí está sucediendo una dinámica, y se lo digo como profesor, no como secretario, una dinámica al revés, desde las bases hacia arriba. Entonces, ¿qué va a pasar? El fenómeno que puede suceder es que cuando las bases se organizan, y hablo de toda la sociedad civil, empresarios, iglesias, grupos armados que han dejado las armas, ahora digámosle reincorporados, y va subiendo la política, puede ocurrir el fenómeno que los que están acá puedan oprimir, ¿sí? O porque no aceptan, o porque no les beneficia, o simplemente van a caer. Pero cuando caigan, debemos tener unas bases bien preparadas para que puedan asumir el liderazgo, y eso no está claro. Entonces, ahí está ocurriendo un fenómeno bastante extraño de los famosos PEDER, planes territoriales, y todo eso que llaman que la paz es territorial, y estamos de acuerdo. Pero el problema es hacer que ese territorio crezca sin un liderazgo que logre consolidar las dos partes. Ahí es donde está el problema. Y qué decirle, ya finalizando pues este segundo bloque de Oriente Noticias, ¿qué decirle a aquellos que piensan que Colombia se va a convertir en un Venezuela? Bueno, le falta todavía muchos elementos, sobre todo porque aquí hay gente que tiene otros pensamientos, hay una multiculturalidad, hay una pluralidad, y yo creo que hay unas instituciones serias y democráticas. Y eso es lo que hay eso que... No, aquí no, yo creo que a pesar de las disputas políticas y todo eso viene desde Santander y Bolívar y desde antes, ¿no? O sea, eso es histórico acá. Después les cuento la historia de Nicolasa y de Bernardita Ibáñez y toda su descendencia, pero el tema aquí es que hay unas instituciones fuertes, y yo no creo que vaya a decaer una democracia tan fuerte y con apoyo internacional. Venezuela tiene una cultura distinta, ha tenido unos fenómenos diferentes, y yo creo que ellos mismos van a tener que solucionar ese problema en el que están. Claro que sí. Doctor Luis Fernando Niño, mil gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por hablar con nuestros televidentes. Ese análisis que se ha hecho dentro, muy corto, porque quisiéramos poder extendernos un poco más, sobre eso que es el proceso de paz con el ELN que se está dando en ese momento con el gobierno nacional, y cómo va el proceso de paz con la FARC. A usted, Astrid, muchas gracias, y seguimos en la estrategia de la gobernación de diálogos útiles por todo el departamento. Claro que sí, pues doctor Niño y televidente, nosotros nos vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más de Oriente Noticias, hablando con ONGs que critican algunos puntos que se desarrollan dentro de estos procesos de paz, tanto con la FARC como con el ELN. Ya regresamos. En julio, Festival del Hogar en la rebaja Droguerías y Minimarkets. Descuento hasta del 20% en productos para el aseo y el cuidado del hogar. La rebaja Droguería, más para todos. Llegó a Bucaramanga el Gran Circo de Montecarlo. Trapecistas suicidas, payasos, el Globo de la Muerte, los Minions y Pepa. Funciones de lunes a viernes, domingos y festivos. Estamos ubicados vía Terminal de Transportes frente al barrio Cuaviconza. Mundial de Colisiones ahora es SE Mundial de Colisiones, con más servicios especializados para tu vehículo. Latonería, pintura, mecánica general, embellecimiento automotriz y comercialización de repuestos. SE Mundial de Colisiones, la mejor opción para el cuidado de tu vehículo. Llega el Torneo Metropolitano Interbarrios de Microfútbol. Más de 300 equipos en competencia.
Inscripciones abiertas en la Liga Santanderiana de Microfútbol hasta el próximo 31 de julio. El campeón del certamen recibirá 10 millones de pesos. Inscribe el equipo con el nombre de tu barrio. Torneo Metropolitano Interbarrios de Microfútbol. Cubrimiento especial y transmisiones a través de la pantalla del Canal Tro. Estás viendo Oriente Noticias. Y continuamos con más de Oriente Noticias. En este momento nos acompaña Diego Villamizar, quien es el director de la ONG Operación Libertad. Una persona que se ha dedicado junto con su equipo de trabajo a hacer las investigaciones en Norte de Santander sobre algunas irregularidades que se pueden presentar en algunos sectores, tanto económicos, pero también cuando hablamos de orden público. Hemos estado hablando sobre todo lo que ha sido o es el proceso de paz con el ELN. Pues Diego Villamizar tiene su voz sobre este tema y por supuesto cuál es el pronunciamiento que se podría dar en ese momento por esta ONG Operación Libertad sobre ese proceso que se adelanta con el ELN por parte del Gobierno Nacional. Muchas gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación. Astrid, un saludo para usted y a todas las personas que en este momento nos están viendo. Diego, ¿cuál es la posición de la ONG frente a ese proceso que se adelanta entre el Gobierno Nacional y el ELN? Bueno, nosotros como Veeduría de Derechos Humanos, como usted lo dijo, hemos venido haciendo un análisis y contexto frente a la situación de orden público en el departamento de Norte de Santander y una serie de observaciones frente a cómo se ha venido desarrollando las diferentes actividades criminales y terroristas por parte del ELN en el departamento de Norte de Santander. Nosotros celebramos cualquier acercamiento y diálogo para llegar a una paz con este grupo que realmente el departamento de Norte de Santander lo requiere. Nosotros los norte santanderianos y la región es necesario llegar a algún acuerdo de cese de hostilidades con el grupo del ELN. Pero hemos colocado o le hemos hecho un llamado de atención al Gobierno Nacional para que se condicione este diálogo y no se cometan los mismos errores que se cometieron con los diálogos de las FARC, que en este momento lamentablemente no podemos decir que la región pueda celebrar que nos encontramos en paz. Claro que sí. Cuando hablamos de ese proceso de paz que se adelanta con el ELN y que en ese momento está de pronto en un descanso y se dice que viene de pronto una posibilidad de este cese al fuego y el Gobierno Nacional les pide no más secuestros, ¿piensa usted que sí se va a cumplir, que esta vez esas palabras del ELN sí se van a cumplir? Esperamos se cumpla, esperamos que el ELN tenga cumplimiento en lo que está diciendo. Pero lo que hemos conocido es que este grupo guerrillero en Norte de Santander viene incumpliendo cada una de sus promesas. El panorama en la región es bastante crítico frente a las diferentes acciones criminales que el ELN viene adelantando. Temas como el secuestro, temas como la extorsión, como ataques a la fuerza pública de manera indiscriminada en el departamento ha incrementado. Entonces el gobierno tiene que condicionar. Ahora el ELN ha anunciado de un cese al fuego bilateral, sí, pero tiene que ser unilateral solo por parte del ELN. ¿Por qué? Y no condicionar a la fuerza pública de que la fuerza pública no pueda o que tenga que congelar su actividad militar en la región, puesto que en estos territorios no solo opera el ELN, sino diferentes grupos al margen de la ley como el EPL y organizaciones del crimen organizado. ¿Por qué cree usted que el ELN tiene que ser un cese unilateral al fuego? Claro, es que no nos puede seguir condicionando estos grupos en que la región del Catatumbo sea una república independiente. Realmente la fuerza pública tiene que tener toda su capacidad operacional en esta región. Acá los que están cometiendo ataques indiscriminados que ponen en riesgo a la población civil son estos grupos. Nosotros no podemos suspender ni operaciones militares ni de policía en esta región simplemente por condición de ellos. Como lo decimos, en este momento sería un gran riesgo que esto sucediera porque lo que se va a hacer es fortalecer los demás grupos criminales en la región. Ese es el análisis que ustedes le han hecho también a lo que se ha dado con la FARC, ¿cierto? Por supuesto, esto
esto fue lo mismo que pasó con las FARC. A las FARC no se condicionaron y el producto de esto es que se fortaleció el grupo del ELN y del EPL, que militarmente estaba bastante reducido en el departamento de Norte de Santander. Diego, cuando usted habla de que se fortalecen estos grupos al margen de la ley, ¿qué tipo de fortaleza toman esos grupos? Mire, nosotros entre el análisis y observaciones que hemos hecho al gobierno nacional hemos generado diferentes alertas. Por ejemplo, cuando se inició el proceso de diálogo con las FARC, se hablaba que el Frente 33 de las FARC en Norte de Santander tenía un grupo o una capacidad militar de más de 650 hombres. Hoy en día solo se encuentran concentrados 331. ¿Esto qué quiere decir? Que estas personas no se concentraron, no se cobijaron al frente a la zona de concentración de Caño Indio, y lo que ha hecho es pasar su actividad criminal o pasarse en los grupos del ELN y del EPL que operan en esta región. Y eso es una confirmación. Esto está básicamente claro dentro del análisis que ustedes hacen. Por supuesto, es que no más es que el gobierno nacional compare las listas que ellos tenían hace 6 años de la guerrilla y de los cuales ahorita se encuentran concentrados. Nosotros tuvimos acceso al listado completo de las personas que en este momento se encuentran concentrados, y no solo eso nos genera curiosidad, sino que cruzando bases de datos, como por ejemplo la Fiscalía General de la Nación, habían guerrilleros con perfiles de francotiradores y expertos en explosivos, y en este momento estas personas no se encuentran en los listados de las personas concentradas en la zona veredal de Caño Indio. Bueno, Diego, vamos ahora a conocer de manos de nuestro periodista Raúl Garzón qué es lo que las víctimas del ELN piden que se les sea garantizados pues, a partir de ese proceso que adelantan con el gobierno nacional. Raúl Garzón, muy buenas tardes, adelante usted con esta información. Hola Astrid, muy buenas tardes. Pues las víctimas aquí en Norte de Santander tienen esa incertidumbre debido a que aún no se tienen políticas claras en lo que tiene que ver con el tema de reparación. Uno de los temas más importantes es el de restitución de tierras, entre otros. Sigue el conflicto armado. Estamos hablando de un proceso de paz y un fin del conflicto, pero aquí sigue la conflictividad. Nosotros sí queríamos un proceso de paz integral. Ahora también queremos decir el acuerdo 02, donde nosotros pedimos la ampliación de la ley 1448, se cumpla a cabalidad y que se pueda avanzar, porque es que ya llevamos prácticamente 5 años largos y no vemos este avance. Pues las más de 5.000 víctimas del ELN aquí en el departamento Norte de Santander solo esperan tener representantes en las mesas que se llevan a cabo en Quito, Ecuador. Eso con el fin de tener un contacto más directo y sapienza de cómo van a ser los aspectos de reparación para ellos. Astrid, continúe usted con más de este especial de Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Raúl, muy buenas tardes para usted también, y es muy claro que las víctimas siguen pidiéndole al Estado y pidiéndole a esos grupos al margen de la ley, pues que se les respete por lo menos esa memoria. ¿Por qué cree usted que de pronto no se sienten las víctimas como de pronto respetadas, no se sienten tranquilas con ese tipo de procesos? Como se viene adelantando los diferentes diálogos que adelanta el gobierno nacional con estos grupos, realmente ponen un segundo plano a todo el tema de víctimas. Norte de Santander es un departamento que ha sido bastante afectado por todos los grupos guerrilleros y del crimen organizado en la región. Y el llamado de atención, y cuando uno habla a diario con cada una de las víctimas, nos dicen que es que no hay derecho que a las personas, a estos criminales, a estos bandidos, a estas personas que le han hecho tanto daño a la población civil y al departamento, se le den tantas garantías, tantos privilegios y pasen en segundo plano al tema de los beneficios de las víctimas. En estadísticas realmente han sido muy pocas las víctimas que han sido reparadas en Norte de Santander, y es bastante complejo y difícil el tema de restitución de tierras en la región. Diego, en la administración o en la presidencia del presidente Álvaro Uribe Vélez se llevó a cabo pues la dejación de armas de los bloques del Catatumbo, en este caso que se dio en la zona del Catatumbo, de los bloques paramilitares.
muy cerca a esa entrega se empezaron a conocer que no se les estaba entregando todo lo que se le había prometido a estos hombres. ¿Usted cree que va a pasar lo mismo con estos grupos guerrilleros, con el FARC, con el ELN, que de alguna manera el Estado no le va a cumplir? Bueno, recordando o pasando un poco a la historia frente al proceso de los paramilitares, por lo menos se vio realmente cuántas armas fueron las que entregaron. Las armas por lo menos las registraron los diferentes medios de comunicación, diferentes organizaciones tuvieron acceso a la verificación de las armas. Hoy en día en este proceso, después de que hicieron un proceso tan mediático y que se generaron diferentes eventos públicos durante todo el proceso, hasta para la misma firma del acuerdo. Recordemos de que se hicieron más de 3 eventos, uno tuvo que ser en Cartagena, después en Bogotá, después de que se haya perdido el plebiscito, que fue la consulta popular al pueblo, en donde el pueblo decidió de que realmente no querían o que no estaban de acuerdo con lo que se había pactado con este grupo guerrillero de las FARC, y que el gobierno aún así no respetó esta decisión del pueblo y continuó adelante con lo que había acordado con este grupo. Diego, para usted, ¿en qué va a terminar ese proceso de paz del gobierno nacional y el ELN? Pues realmente todas las personas queremos que se logre una paz definitiva en la región, pero realmente una paz, como lo ha llamado el mismo gobierno, que sea realmente estable y duradera, y que realmente no se generen demás factores de violencia producto de esos mismos diálogos, que es lo que ha venido ocurriendo en los diferentes procesos de paz que ha adelantado el país. ¿Cree o no cree en esos procesos? Como se vienen dando, no creemos. No creemos porque realmente el gobierno tiene que ponerse los pantalones, el gobierno tiene que ponerse en parte de la población civil y exigirle condiciones al ELN. Y en el dado caso de que el ELN no quiera acceder a estas condiciones, disponer de toda su capacidad militar, Astrid, porque es que los buenos somos más. El gobierno, el Estado colombiano no puede entregar su institucionalidad o perder su institucionalidad simplemente por un grupo que viene operando con diferentes acciones terroristas en la región. Solo esta semana, en el aniversario que tuvo el ELN, diferentes acciones terroristas que lo que buscan es crear un terrorismo psicológico colectivo en la región, zozobra en este departamento, para llamar la atención más del gobierno nacional. Pero vuelvo, insistimos, tiene que existir políticas de seguridad claras en este departamento, un compromiso por parte del gobierno nacional de mejorar la seguridad en el departamento y que no simplemente se hagan concesiones a estos grupos guerrilleros. Por ejemplo, Caño Indio se volvió una república independiente, ninguna persona, ninguna organización, ninguna institución del Estado puede ingresar a verificar lo que realmente está pasando allá. Allá nosotros hemos verificado que existen guerrilleros que están saliendo de las zonas, están volviendo a sus pueblos de origen entre semana y solo el fin de semana vuelven y se concentran allá en esta zona para pasar las verificaciones que hace la ONU en esa. ¿Y tienen ustedes un trabajo minucioso de investigación sobre eso? Todo eso está soportado, inclusive las mismas autoridades como policía y ejército han capturado a varias personas que deberían estar en la zona de concentración, las han capturado en otros municipios. ¿Y por qué no se ha dado a conocer eso a la opinión pública? Realmente no sabemos cuál sea o sabemos realmente cuál es la posición del gobierno nacional, y es realmente darle muchas garantías a estos grupos, pero pareciera que a ellos no les interesara realmente el riesgo que esto implica, porque los que se ponen en riesgo a la población civil todos estos fenómenos que se presentan allá en la región. Pues Diego Villamizar, director de la ONG Operación Libertad, muchas gracias por estar con nosotros, por hablarle a nuestros televidentes sobre su punto de vista y sobre las investigaciones que adelanta esa ONG en Norte de Santander.
Astrid, a ustedes por la invitación y estamos dispuestos a continuar haciendo este tipo de denuncias. Estas denuncias se han puesto en conocimiento de las diferentes autoridades, del mismo gobierno nacional, del gobierno departamental y de las administraciones municipales, pero no han tenido eco. Y agradecemos estos espacios a los medios de comunicación para dar a conocer realmente la verdadera situación que se presenta sobre todo en el departamento de Norte de Santander. Diego, para eso somos la voz de todos, este medio de comunicación, como siempre, informándoles a ustedes lo que está ocurriendo en cada una de las regiones de la zona nororiental de Colombia. Nosotros nos vamos a una pausa, pero ya regresamos con toda la información deportiva. Pues Manuel García nos tiene detalles. Canaltro.com